Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo del diario La Prensa de Lara desde la redacción. En esta oportunidad vamos a analizar la situación petrolera del país, la situación de la gasolina y cómo está PDVSA. Y para ello vamos a conversar con el economista Rafael Quiroz, economista petrolero y además es docente universitario, jefe de la Cátedra de Economía y Políticas Petroleras de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos en este foro. Muchas gracias, Ana, muy amable de tu parte por la invitación y bueno, y un saludo a toda tu vasta teleaudiencia, ¿no? Sí. Mire, economista, el pasado 29 de octubre, Nicolás Maduro lanzó un anuncio que decía en ese momento que Venezuela tenía gasolina solamente para 20 días. Pasaron esos 20 días y bueno, en el interior del país esa gasolina sigue muy a cuentagotas. ¿Cuánta gasolina está produciendo el país? Bueno, el país está produciendo ahorita 65,000 barriles diarios. Estamos hablando la producción que da o que tiene las refinerías de Amuay, Punta Cardón, dos de las tres refinerías del complejo refinador de Paraguaná y también la refinería del Palito. Bueno, entiendo que Bajo Grande en el Zulia, esa cuarta refinería, una refinería pequeña relativamente, solamente para 15,000 barriles, está produciendo algo de eso, está contribuyendo a los 65,000 barriles diarios. Ahora bien, hay que aclarar lo siguiente, que solamente la zona metropolitana de Caracas se lleva o consume diariamente 35,000 barriles. Eso quiere decir que, de acuerdo a esas cuentas, solo quedarían 30,000 para abastecer el resto del país, es decir, los 24 estados. Y eso, por supuesto, es insuficiente, porque el consumo total del parque automotor, ¿no? Venezolano, el consumo total de combustibles, está en estos momentos en alrededor de 160,000 barriles diarios. Sí, me llamaba la atención porque usted hace 3 meses decía que Venezuela tenía almacenado unos 40 millones de barriles de gasolina. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿realmente Venezuela tiene almacenado una cantidad importante de gasolina y por qué eso no está en la calle? Bueno, el almacenamiento, por supuesto, sigue existiendo. Yo creo que Venezuela tiene inventarios, no sé hasta dónde esté llegando en estos momentos, pero el hecho es que cualquier clase de inventario, su existencia, si usted está drenando diariamente, la está sacando, llega un momento, por supuesto, en que se agotan o se reducen en todo caso. Yo creo que en estos momentos está por debajo, ahorita debe estar, no sé, pero debe estar más o menos la mitad de lo que está hace 4 o 5 meses, porque es muy poco lo que se le ha alimentado en términos o abastecimiento en términos de importaciones. Pero yo creo que hay gasolina para diciembre. No sé con qué con qué objetivo o qué pretendía el presidente cuando quiso lanzar como cierta alarma. Yo entiendo que el gobierno tiene un poco la gasolina encaletada, es decir, la está suministrando a cuentagotas en una especie, yo diría, de táctica de suministro, porque por supuesto prefiere mantener esos inventarios fuertes para el mes de diciembre, es decir, a partir del próximo lunes, que ya entiendo quedan semanas totalmente flexibles a partir de ahí hasta enero, de que se disponga de algo contrario. Pero en todo caso viene la época decembrina, donde mucha gente, por falta de transporte aéreo que no se ha abierto, salvo 2 o 3 vuelos por allí, o 2 o 3 destinos, la gente tendrá que trasladarse, por supuesto, por vía terrestre, y el consumo de gasolina, por supuesto, va a aumentar. El gobierno tiene que estar preparado para eso.
Sí, o sea que nosotros podríamos ver en diciembre una aparente normalización, no solo en Caracas, que ha sido como la especie de oasis en cuanto a la gasolina, sino también en el interior, una aparente normalización de la distribución de gasolina. El parque automotor va a activarse bastante en las carreteras venezolanas y bueno, habrá que abastecer, si no todas, yo diría buena parte de las 1.485 estaciones de servicio que hay en todo el país, ¿no? Sobre todo en la parte del interior del país donde la gente está padeciendo los rigores de las colas de 3, 4, 5 días, siguen padeciendo todavía, sobre todo en los estados Táchira, Mérida, Apure y Amazonas y Zulia, fuertemente, mucho más que en los estados centrales o en la zona metropolitana de Caracas, la cual siempre ha sido tratada, por lo demás, hay que decirlo, en forma un tanto preferencial. Y bueno, se abastece y se procura de que la zona capital no carezca absolutamente, no solamente de combustible, sino absolutamente de nada, ¿no? Sí, economista, también le quería preguntar, habla usted de que hay 3 refinerías aparentemente que están produciendo, según información que usted maneja, Cardón, El Palito y algo de la refinería de Zulia, pero ¿en qué condiciones están produciendo? Porque uno habla con los sindicalistas de PDVSA o con analistas petroleros y te dicen que esas refinerías se activan espasmódicamente, que por eso es que no han logrado arrancarlas definitivamente y por eso se registran tantos incendios y tantos derrames petroleros. Y que al parecer por ahí han dicho que están canibalizando algunas refinerías para intentar de arreglar otras, incluso colocándoles repuestos tapa amarilla, como quien dice, algunas refinerías que estos repuestos aparentemente vienen de Irán. Entonces, ¿en qué condiciones están produciendo estas refinerías? Eso es totalmente cierto. Eso que usted acaba de afirmar y que entiendo yo que lo dijo algunas de las fuentes del sector sindical petrolero. Eso es totalmente cierto. Precisamente eso es lo que explica que Venezuela, teniendo una capacidad instalada de refinación de 1.300.000 barriles, que lo constituye todo su parque refinador, está refinando solamente 65.000 barriles diarios. Exactamente eso, lo que usted acaba de afirmar, explica esto. ¿Por qué? Porque no hay otra razón que no sea la desinversión y la falta de mantenimiento, que son 2 variables constantes en nuestra industria petrolera y muy particularmente en el parque refinador que tenemos. Desde hace 6 años, casi 7 años, viene operando eso. Y bueno, todos somos testigos, por así decirlo, estamos informados de las constantes, de los constantes accidentes industriales que se suceden en nuestra refinería, cuando no es el terminal de almacenamiento, es son las salas de máquinas, bueno, las máquinas, las instalaciones que producen los componentes o que producen sí, los componentes de la gasolina, como el alquilato, el metiltarbutil-éter, etc. Entonces, es un problema de infraestructura y también de estructura, que, repito, por falta de mantenimiento, producimos escasamente 65.000 barriles diarios y eso no alcanza ni siquiera para una cuarta parte del parque automotor venezolano. Sí. Ahora, ¿tiene las manos metidas en las refinerías venezolanas? Sí, entiendo yo y tengo la información que no en todas las refinerías, pero por lo menos la de Amuay y la de Punta Cardón, ellos han tratado de levantarla, por así llamarlo, o ponerla a funcionar. De hecho, se ha logrado, gracias a parte de ese esfuerzo técnico. No se le olvide que la Shell como otras y la Exxon
Fueron empresas que construyeron también o instalaron en Irán las refinerías allí, o buena parte de ellas, y bueno, esa es la misma tecnología. Ajá. Decía yo que es la misma tecnología que tienen los iraníes y sí han ellos los han asesorado, han venido allí, están instalados, entiendo yo todavía, para tratar de llevar la capacidad real de refinación, particularmente de esas refinerías, tratar de levantarla a lo que es la capacidad instalada, que en el caso de las dos refinerías, ello está cerca de 900,000 barriles, o ligeramente sobre los 900,000 barriles diarios de capacidad de refinación, lo cual quiere decir de que si lograran levantarla, ojalá fuera posible, no solamente tenemos gasolina para nosotros, sino también para exportar, como siempre fue el objetivo de PDVSA, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué no han llegado más tanques iraníes? ¿Es acaso porque esto le sale muy caro al país o es porque Irán tampoco es tan caritativo con Venezuela? Bueno, no, se obedece a varias razones. Entre esas, debido a que Irán tiene compromisos. Recuerden que Irán tiene aplicadas también sanciones norteamericanas y tiene sus problemas de suministro a los clientes de ellos o a los clientes usuarios. La otra razón es también de que ellos tienen un poco de limitación en cuanto a tanqueros y supertanqueros para el transporte de combustible, de crudo, de todo lo que ellos exportan o venden. Y eso es debido a que ellos han tenido que utilizar estos tanqueros como depósito, como almacenamiento, fondeando en alta mar, porque en tierra tienen agotadas los terminales de almacenamiento. Entonces Irán tiene problemas un tanto para suministrar, no por falta de producción, ellos están produciendo gasolina lo suficiente, pero tienen inconvenientes en cuanto al transporte y demás. Ellos ya nos han estado supliendo, creo que para diciembre, por cierto, de acuerdo a información de adentro que tengo, deben de estar viniendo unos cuatro tanqueros para mediados o posteriormente para la segunda mitad para la segunda quincena de diciembre. Ahora bien, es bueno resaltar lo siguiente, que el problema de la refinación en Venezuela no es un problema reciente como algunos creen, y por eso quisiera aclarar y hacer énfasis en esto. Esto es un problema que venimos trayendo hace 7 años, así como el problema de la producción de petróleo no es tampoco reciente. La caída de la producción petrolera viene dándose desde el año 2004. Si nosotros observamos la serie histórica que tiene PDVSA en cuanto a producción y la graficamos, vemos cómo la curva empieza a caer en el año 2004, muy pronunciadamente, desde luego, y remarcadamente en los últimos 6 años, y más destacadamente en los últimos 3 años desde que llegó el general Quevedo a la presidencia de PDVSA y el ministerio. Sí, Manuel Quevedo a la presidencia de PDVSA y al ministerio. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que no, a la hora del análisis no podemos achacarle solo a las sanciones el problema de la crisis dentro de la industria petrolera, ni mucho menos el problema de la economía venezolana, porque eso es mucho más antiguo. Las sanciones vienen de hace 20 meses nomás hacia acá, es decir, de enero del año pasado. Entonces, bueno, no busquemos, como decimos, a Dios por los rincones, no vayamos a buscar elementos que son consecuencias del desastre, por llamarlo de alguna forma, y no es el origen del problema, ¿no?
Sí, de hecho usted también decía en una entrevista reciente que no se puede hablar de bloqueo económico, ¿no? Y si uno ve lo que sucede en Venezuela, uno siente que hay como dos países, hay dos Venezuela. Esta Venezuela que se está muriendo de hambre por algún lado, que sufre el desabastecimiento de gasolina, pero también está esta Venezuela que tiene cada vez más bodegones con productos importados, incluso del mismo Estados Unidos, y uno ve también más carros lujosos que sí tienen gasolina. Entonces, es eso que usted comentaba, de que el gobierno se empeña de hablar de un bloqueo económico y realmente lo hay. Claro, ese bloqueo económico es imaginario. Para mí solamente existe en la mente oficialista y lo utilizan de una manera de etiqueta o un ingrediente para formalizar mejor el discurso doméstico, es decir, para que la gente lo compre y la gente que crea en eso. Y hay gente, mira, cantidad de gente que cree en verdad que estamos ante un bloqueo. No, mira, en comercio internacional o en política internacional, cuando un país está bloqueado realmente, ahí no entra ni sale absolutamente nada. Es decir, tú no puedes importar productos de ninguna naturaleza, ni siquiera servicios, ni puedes exportar tampoco. Eso es lo que llamamos un bloqueo. Ahora, que no puede, dígame qué bloqueo puede haber cuando, exactamente el primer ejemplo que usted coloca, cuando todos los bodegones que hoy por hoy proliferan en la capital de la República y en las capitales de los estados, todo, absolutamente todo, Ana, es importado. Ahí usted no encuentra ni un alfiler que no venga de afuera. Y por otro lado, ¿cómo puede haber un bloqueo cuando todos los productos, incluso de las bolsas CLAP, son de importación? Es traído de afuera. ¿Qué bloqueo puede existir cuando las bombas lacrimógenas, que aquí se compran por doquier en cantidades, para que la Guardia Nacional las lance en manifestaciones pacíficas, callejeras? Todo eso viene de dos empresas. Ahorita actualmente el Ministerio de Defensa está comprando en dos empresas norteamericanas, ojo, norteamericanas. Los demás instrumentos y armamentos, incluso de la Fuerza Armada, se compran tanto en Estados Unidos como fuera. Entonces, ¿de qué bloqueo me están hablando? ¿Qué bloqueo me están hablando cuando un gobernador del centro de Venezuela se compra, no sé para qué, pero compra 60 camionetas de último modelo, blindadas, y las trae de fuera? ¿Dónde se produce eso? Acá eso está produciendo en Barquisimeto, en San Antonio, o en Trujillo, ¿dónde? Eso es importado. Entonces, ¿de qué bloqueo me están hablando? Ahora, es una cosa absurda. La gasolina, estamos importando gasolina y petróleo liviano, a poder mezclar con el que estamos sacando de la faja, porque ya la capacidad de los mejoradores no dan. Entonces estamos importando también gasolina y estamos importando crudo liviano. Entonces, ¿cuál es el bloqueo? Yo lo único que me imagino que pudiera estar bloqueado son, qué sé yo, algunos alfileres o palillos de dientes que traigan de afuera, será, pero de resto yo no veo bloqueo por ningún lado, ¿no? Sí. Y esto también le iba a preguntar, ese doble discurso. Maduro hablaba que desde octubre de 2019 hasta octubre de este año no se ha podido exportar petróleo producto de las sanciones, pero uno ve información que llegan de estos mismos sindicatos o de fuentes petroleras que dicen salió un buque a Cuba, salió un tanquero hacia tal y tal países. ¿Cuál es la situación de la exportación de gasolina? Eso no es cierto lo que dice Nicolás Maduro, y a mí me da pena tener que desmentirlo, pero eso está totalmente ajeno a la realidad. Lo que pasa es que no podemos exportar todo lo que él y yo y tú quisiéramos debido a que ha bajado la producción. Cuando en diciembre del año 2016 o 17, Quevedo asumió la presidencia de PDVSA, Venezuela estaba produciendo 1.945.000 barriles. Y este señor la trajo a menos de 500.000, por debajo de 500.000 la producción. Por supuesto que no podemos exportar lo mismo que exportábamos hace 3, 4 años, y mucho menos hace 8, 10 años. Estamos exportando mucho menos, pero no es que no estemos exportando. Si no estamos exportando, yo le pregunto entonces al presidente,
de dónde surgieron los ingresos fiscales que por concepto de exportación petrolera llegaron al país o ingresaron al país este año y el año pasado. ¿Cómo que no? ¿De qué estamos viendo entonces nosotros? La administración pública, ese presupuesto aún deficitario, por la forma indisciplinada como ellos elaboran y ejecutan el presupuesto ordinario de la nación, eso está alimentado netamente, todavía se mantiene netamente de las exportaciones petroleras. ¿Cómo que no? Entonces, ¿de qué estamos? Por concepto de que vienen esos ingresos fiscales que entraron este año y el año pasado a las arcas del Tesoro Nacional. ¿Fue que por exportación de hongos y champiñones que se cultivan en el piedemonte andino? Con el respeto, por supuesto, de los agricultores que cultivan hongos y champiñones, o con las exportaciones de repollo, o de qué, o de jabones, o qué elaboramos aquí, o de computadoras o celulares que fabricamos aquí. ¿Con qué está viviendo o de qué se está alimentando permanentemente el presupuesto nacional? Si no es con los petrodólares que percibimos de las exportaciones petroleras. Que estas sean menguadas es otra cosa, pero eso es corresponsabilidad del mismo por un mal manejo de la empresa petrolera, porque atendió las desinversiones, porque muchos de los empleados se fueron al exterior, ya sean porque los hayan votado, ya sea por lo que hayan querido, por los míseros sueldos que ganan. Entonces, allí hay razones estructurales de la empresa que son las responsables y por supuesto, detrás de esas políticas están las personas que han pasado por PDVSA y por el ministerio. Entonces, la culpa, la responsabilidad la tiene el mismo Maduro en que eso haya caído, pero no es que no estén entrando, sí están ingresando ingentes cantidades de divisas. Repito, no tanto como antes, pero no tanto como antes por culpa del mismo. ¿Qué países hacen negocios con Venezuela en materia de petróleo? Bueno, ya hoy por hoy estamos exportando petróleo para China y para Rusia todavía y para Cuba. Estuvimos vendiéndole a la India también, a 2, 3 países, un país de África, a 2, 3 países europeos, a Italia, España. Nosotros estuvimos vendiendo el año pasado algunos productos, no estoy hablando de crudo propiamente, pero sí derivados. Es más, a Repsol le vendimos nosotros a principios de este año unos cuantos barriles de crudo liviano para pagar la deuda que teníamos con ellos, pero esas deudas son ingresos que tiene Venezuela. Entonces, que no vengan a decir a mí que entonces el Ejecutivo, la nación, vive entonces por obra y gracia del Espíritu Santo o algo así por el estilo. Lo que pasa, repito, sí se ha caído, pero mientras que él siga manteniendo en el Ministerio de Energía y Minas o en PDVSA, bueno, ya en PDVSA en estos momentos se encuentra una persona que conoce petróleo, pero lo que ha nombrado allí, incluyendo a Quevedo, es gente ignara totalmente en el tema petrolero, gente que desconoce el negocio, que desconoce la industria, que desconoce la economía, como es actualmente el presidente el ministro de Energía y Petróleo, que colocó allí un criminólogo que podrá saber mucho de crímenes, pues, de la criminología, de experticia forense, etcétera, pero el petróleo no conoce nada, de economía tampoco. Entonces el problema aquí es un problema, yo diría, de competencia, que los profesionales que él ha designado para allí, que son militares y son criminólogos, no conocen de petróleo salvo el olor de la gasolina que utilizan para sus vehículos, de resto más nada. Ahora, señor Rafael, ¿quién le hizo más daño a PDVSA? Porque uno ve como la era Rafael Ramírez con ese eslogan de que PDVSA es de todo y empezaron a crear misiones financiadas a costa de PDVSA, hicieron Petrocasa, pagaron un montón de cosas del gasto social o control social. Y está la era de los militares, que es a partir de Manuel Quevedo, es donde se tomó el control total de PDVSA y bueno, vemos el desastre que usted comenta que ha sido hasta ahora la caída en picada de la producción.
¿Qué le ha hecho más daño a PDVSA? ¿Cuándo inició el desastre? Bueno, el desastre yo creo que se inició a partir del año 2002 hacia acá, después del golpe petrolero y después del paro petrolero, porque el presidente Chávez dio un giro tal a la industria que una especie de quiebre en el manejo de la empresa petrolera que la politizó a su manera. Y todos eran rojos rojitos, y todos esos profesionales que ahora se han ido, y varios de esos funcionarios que ellos han tenido presos y los han enjuiciado y aún continúan presos algunos, eso lo escogieron ellos. O sea, en otras palabras, allí se acabó la meritocracia en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido, sino en el buen sentido de la palabra. Se acabó la meritocracia, entonces allí se ascendía a personas y se colocaban en sus cargos personas por el hecho de que llevaran una boina roja y una frenera roja, ¿entiende? Y no por la capacidad y experticia que tuvieran en relación a la industria petrolera. Y bueno, aparte de eso, ¿quién hizo más daño? Dice usted, bueno, yo le diría que las dos personas que le han hecho más daño, yo diría tres, y en este orden de importancia, que es Hugo Rafael Chávez Frías, Rafael Ramírez y Manuel Quevedo. Para mí esos son, y en ese orden de importancia, le han hecho un daño tremendo a la industria. Primero, por haberle colocado y asignado a PDVSA funciones y tareas que no son propias de la industria petrolera. Eso poner a fabricar casas y a poner a construir y a abrir carreteras y a vender alimentos, etcétera. Eso no son cosas propias de la industria petrolera. Ninguna industria petrolera, absolutamente ninguna, se dedica a eso. Y aparte de eso, bueno, entonces se encuentra con Rafael Ramírez, que lo coloca allí precisamente y fusiona el cargo de ministro con el de presidente de PDVSA. Eso le hizo un gran daño a la industria. Él no se imagina, se murió y nunca se imaginó el daño tremendo que le había hecho a la industria con haber fusionado esos dos cargos, el del ministro y el de presidente de PDVSA. El primero, el ministerio, es el que diseña políticas petroleras y el segundo, que es PDVSA, es el que las ejecuta. El primero es el que supervisa y controla la industria petrolera, es decir, a la segunda. Bueno, eso fue un daño irreparable para toda la historia. Y luego Rafael Ramírez, que vino, por supuesto, a dársela, como dice por allí, más papista que el Papa. Y entonces convirtió aquello en una especie de nómina roja, una nómina del PCV, y de allí metieron a cuánta gente, cuánta persona estaba desempleada, conociera o no conociera el petróleo. Bueno, y Quevedo, pues por supuesto, a diferencia del primero que sí conocía de petróleo, Rafael Ramírez, era un gran, demostró pues, con una incapacidad manifiesta y una incompetencia a toda prueba de que era un huérfano total, absoluto del tema petrolero. Entonces, bueno, esos fueron los tres reyes magos, para asemejarla por analogía ya a los tiempos decembrinos que se nos acercan, los tres reyes magos que, magos entre comillas, por supuesto, que destruyeron a la industria petrolera venezolana. Ahora, economista, ¿qué se puede esperar del 2021 en cuanto a producción petrolera y escasez de gasolina? Porque todo apunta, y usted lo decía en varias entrevistas, que el gobierno ha utilizado la escasez de gasolina a cuentagotas, primero para desmovilizar, que le sirvió muy bien en pandemia, en cuarentena, y para mantener encuartelada a la gente, por así decirlo, en los primeros meses de la pandemia. Pero esto tiene un sentido mucho más allá. ¿Qué se podría esperar en el 2021 en estas materias? ¿Seguiremos teniendo escasez mientras esté Nicolás Maduro en el poder? Yo sí creo. Esa frase final suya la hago mía, o te la tomo, te la compro, claro. Mientras que en Venezuela no haya un giro en lo político, un quiebre políticamente hablando, hacia una Venezuela con estabilidad política, no encontrará este país estabilidad en lo social, en lo económico y mucho menos en lo petrolero. La paz
dentro de PDVSA y dentro del país va a estar sujeta a una variable dependiente que es la variable del viraje político. Si allí no hay cambio en lo político, no va a haber cambio en la forma de manejar la industria petrolera, ni va a haber cambio en la política petrolera, ni tampoco en lo de la geopolítica del petróleo. Entonces, seguiremos hundidos en lo que estamos, empezando porque los grandes capitales, los ingentes capitales internacionales del petróleo que necesitamos retornen al país para una serie de proyectos. Ahí están esperando 20,000 pozos maduros y marginales por aplicársele un procedimiento para efectos de producción secundaria. Bueno, y para eso se va a necesitar plata, pero estos capitales no vendrán si no hay una garantía jurídica, si no hay un gobierno serio en el cual ellos confíen que se va a mantener la palabra y las reglas del juego, y no que las estén cambiando de la noche a la mañana simplemente porque Maduro amaneció molesto con Cilia Flores por cualquier razón, y entonces, bueno, la pagan son los inversionistas. Entonces, aquí una política de inversión no puede estar sujeta a los vaivenes del temperamento que tenga o el carácter que tenga el presidente de la República, sino que tiene que ser algo serio que le brinde seguridad a esos capitales de afuera, que por lo demás son muy exigentes, muy cuidadosos y en cuanto a inversiones, dónde invertir, cómo invertir, qué cantidades invertir y en qué tiempo invertir. Ahora, para especificar y ya así ir culminando, ¿cuánto dinero o financiamiento necesita PDVSA y en cuánto tiempo para recuperarse? Depende del nivel de producción que usted quiera colocarle a la industria. Eso va a depender de eso. Si usted pudiera decirme, o cualquier venezolano pudiera decirme, bueno, yo aspiro que PDVSA retorne por lo menos la producción de 3 millones de barriles diarios. Si eso es así, hay varios estudios que se han hecho al respecto. Yo me acojo a uno que lo hizo gente que no tiene que ver con el oficialismo, por supuesto, para nada, pero gente seria que conoce el petróleo. En verdad es gente independiente, gente que no opina para nada de política, a lo mejor no les interesa, qué sé yo. Pero el hecho es que para levantar la producción de 3 millones de barriles o a 3 millones de barriles, se va a requerir por lo menos 10 años. Antes es imposible. El que ofrezca, como ofreció Tarek El-Aissami, el ministro de Petróleo, y el mismo Maduro, para el próximo año, para el 2021, llevar eso a 1.200.000 es imposible. A 1.2, no estoy hablando de 3 millones, 1.2, es imposible que pueda haber un aumento de la producción petrolera para el próximo año, 1.2, como dijeron estos dos personajes del oficialismo. Ahora, para levantar la industria a 3 millones de barriles diarios, requerimos 10 años, pero se requiere una inversión aproximada de a 250,000 barriles, 250,000 millones de dólares. Esto quiere decir que se requiere una inversión promedio anual de 25,000 millones de dólares. 25,000. Desde luego, tú me dirás, bueno, pero eso no puede ser inversión lineal, sino progresiva. Estupendo. Puede ser progresiva. El primer año se va a requerir no menos de 12,000, el segundo de 18, pero al fin y al cabo, al final del día, cuando usted saca la cuenta, suma el total de los 150,000 y te va a dar un promedio anual de 25,000 millones de dólares. Cosa que, por supuesto, carece el gobierno, como es lógico de pensar, y carece también PDVSA. No porque no esté exportando petróleo, eso es totalmente falso. Sí está exportando, pero no en las cantidades que lo hacíamos antes y donde nos permitíamos, por supuesto, no solamente comportarnos como en un gran carnaval donde el Estado, el gobierno, empezando por las bolsas CRA y las casas, etcétera, todo lo daba, todo lo regalaba, todo lo rifaba, sino que aparte de eso nos convertimos en una especie de San Nicolás o Papá Noel, para hacer alusión al mes que ya viene en curso,
a todo lo largo y ancho de América Latina y de Centroamérica y del Caribe, y a regalar gasolina, a regalar petróleo, y a hacer acuerdos energéticos de Caracas, el convenio con Cuba en ambos sentidos, y bueno, y para Europa mismo, y regalar gasolina para Londres y para Nueva York. Todo eso ya pasó, todo eso no puede volver a suceder y no hay condiciones apropiadas para que eso se repita, pero sí para que el Estado y la industria petrolera puedan, y la nación en total pueda reconstruirse a partir de unos mínimos ingresos petroleros de lo cual vamos, nos guste o no nos gusta admitirlo, de lo cual vamos a seguir viviendo. Ahora, economista, ¿privatizar es la solución? Se está privatizando PDVSA con esa ley antibloqueo que sacaron hace un mes. Para nada es solución. No solamente no es solución, eso contraviene el interés nacional. Y yo sí creo que detrás de esa ley antibloqueo viene escondido un paquete, un contrabando que lleva las intenciones de privatizar PDVSA. Esa es una ley que no solamente ha sido catalogada como una especie de dislate por los jurídicos, por los que conocen de eso, sino que yo que la he revisado y conozco poco derecho, yo no pretendo, por supuesto, saber lo que sabe de derecho cualquier abogado, sino en la parte sustancial que se refiere, que puede referirse a la industria petrolera, yo creo que las intenciones del gobierno van a cerrar para vender PDVSA o privatizarla al sector, al capital petrolero internacional, lo cual a mí me parece un contrasentido en un gobierno que se hace ver o aparentar como revolucionario entre comillas y como socialista, y vaya a entregarnos a nosotros la principal empresa de la economía venezolana, la que ha sido el motor y la locomotora que durante 100 años, más de 100 años, ha empujado la estructura de la economía venezolana, cuando no estamos todavía preparados para diversificar. Hasta ahora estamos regularmente empezando para diversificar nuestra economía y para montar las estructuras de otras economías. A mí me parece contraproducente el pretender privatizar petróleo en Venezuela, por lo demás sin ninguna necesidad. Usted puede llamar aquí a todos los capitales extranjeros, a todo lo que llamamos nosotros el capital petrolero internacional, a que venga, ofrecerle garantía, seriedad en los contratos, buenos pozos, buenos yacimientos. Como dije antes, ahí nos están esperando 20,000 pozos de crudos convencionales. Estamos hablando de crudo liviano, mediano y pesado, no extrapesado. Ahí no sigue aguantando todavía ese remoquete de la faja petrolífera del Orinoco, que el gobierno sigue repitiendo, y el gobierno y gente de la oposición también, de que con esto somos el país de mayor reservorio petrolero del mundo. Eso no es cierto, eso es un mito que construyó Chávez, y eso hay que desmitificarlo. No somos las más grandes reservas petroleras sobre el planeta Tierra, decía que ella una diputada del gobierno. Entonces no somos, pero aún así no siendo, se requiere el concurso del capital privado. Aquí se le pueden abrir las puertas perfectamente al capital privado internacional y al nacional también, si es que lo hay, pues. Pero eso no quiere decir que entreguemos las acciones de Petróleo de Venezuela. Eso no quiere decir que entreguemos la operatividad de la industria petrolera, porque ahí eso compromete incluso hasta soberanía. El gobierno venezolano, el Estado venezolano, no podrá definir política petrolera si no tiene bajo control la industria petrolera venezolana y su operatividad. Entonces, pero aparte de eso, esa es una empresa casi ícono, una empresa leyenda, una especie del Padre Nuestro venezolano en términos económicos, porque precisamente por las cantidades de crudo que tenemos, que si bien no somos las más grandes del mundo, somos
una de las más grandes del mundo. Estamos en octavo, noveno lugar. Y eso tenemos que nosotros dejarlo también para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Eso es una cuestión de patrimonio público en parte, prácticamente para la nación. Estamos hablando de la industria petrolera, no estoy hablando de las demás empresas públicas, ni siquiera que estén dentro de la estructura de la industria petrolera, porque esas perfectamente pueden privatizarse. Pueden privatizarse todas las empresas del Estado, si es que queremos desmantelar al Estado. Pero la industria básica, lo que ha sido la columna vertebral de la economía nacional, de la vida nacional, que forma parte ya de nuestra cultura, no puede entregarse al capital devorador ni nacional, ni mucho menos, por supuesto, internacional. Que vengan, y repito, se le da todas las facilidades, pero para nada hay que sacrificar la industria petrolera, que es la única empresa de todos los venezolanos. Sí, usted decía que no somos el mayor reservorio de petróleo del mundo, creo que somos el noveno, según usted explicaba. Sí, cómo no, por delante de nosotros está fácilmente Arabia Saudita en primer lugar, luego está Irak, luego viene Irán, luego viene Kuwait, luego viene Rusia, luego viene Estados Unidos, luego viene Emiratos Árabes, y nosotros luego venimos nosotros de octavo. Lo que pasa es que la historia de la industria petrolera, alimentada por gente nefasta, como lo fue la presencia de Hugo Chávez Frías en la presidencia de la República, es en parte una historia creada y fomentada por puros mitos, por leyendas, por mentiras, por fábulas. Y Chávez en esto le hizo un gran daño, no solamente a todo el país, que le hizo un gran daño, sino particularmente a la industria, porque le metió en la cabeza a todos los venezolanos de que Venezuela prácticamente está flotando en un océano de petróleo, y eso no es así. La faja del Orinoco llega sus cálculos a 290.000 millones de barriles, pero eso es crudo extrapesado. Ese es el crudo de peor calidad, el más costoso. No puede ser que se constituya la faja como prácticamente en el trofeo de lo que va a ser la historia económica del país. Y allí ese petróleo no lo digieren, nadie lo compra. El petróleo extrapesado nadie lo compra. Usted nunca verá o va a oír de que un tanquero lleva petróleo extrapesado. Ese petróleo no se puede transportar. Tú puedes transportar productos líquidos y gas natural allí, condensados, petróleo liviano, mediano y pesado, pero extrapesado nadie lo compra, ni nadie lo quiere, porque no lo recibe ninguna refinería. Tú tienes que modificarlo, o tienes que mejorarlo, lo tienes que mezclar, o lo conviertes en orimulsión. Pero el petróleo crudo, extrapesado, el de la faja, es un petróleo que nadie quiere donde está y cómo está. Y hoy por hoy han aparecido en el mundo, encabezados por Arabia Saudita y luego, encabezados por Estados Unidos, perdón, que descubrió y tiene 7 cuencas petroleras. No estoy hablando de yacimientos, ni campos petroleros, ni pozos, no, cuencas petroleras, 7 cuencas prolíficas en petróleo. Y 4 de esas son más grandes que la faja. Y Arabia Saudita también el año pasado descubrió 3, 2 de esas son más grandes que la faja. El presal que tiene aquí los brasileños enfrente en el Atlántico, eso es mucho más grande que la faja en tamaño y en enriquecimiento, en reservas probadas propiamente. Entonces, repito, ese discurso es para gente de galería, pero lo compra mucho la gente y seguimos diciendo, ojo, yo se lo digo a presidentes de la República, de Centroamérica, y de Sudamérica, en Estados Unidos, de Europa también, se le oye de que Venezuela es el país de mayor reservorio petrolero. Eso no es falso. Yo lo discuto con quien sepa el petróleo, donde sea y cuando sea, pero eso no es falso, no es cierto. Hay un libro, con esto termino, hay un libro que se llama La faja del Orinoco. Es el único libro que se ha publicado en Venezuela con respecto a la faja. Muy bien documentado, elaborado por un ingeniero petrolero que tiene 2 años fallecido, que es Aníbal Martínez. Y en ese libro nosotros podemos ver el detalle de los crudos que hay en la faja y la cantidad de los que hay.
y demuestra él de que esas no son reservas probadas, esas son reservas probables. Probables no porque no existan, sino porque comercialmente hablando no es rentable. Y la diferencia entre crudo probable y crudo probado es precisamente que pasa a ser probado cuando esto es comercialmente rentable. Si no es comercialmente rentable, esas no son reservas probadas, esas son reservas probables. Y el costo, ahora sí termino, el costo de producción en nuestra faja oscila entre $27 y $35 el barril. Es decir que hemos estado produciendo o vendiendo, produciendo en los últimos meses prácticamente a pérdida, porque el costo de la faja, sobre todo los que cuestan 33, 34 y 35, eso es mucho más alto que el precio al cual está vendiendo Venezuela su barril. La cesta petrolera venezolana esta semana está cerrando o va a cerrar en 32, 33. Y aparte de eso, a 7, 8, 9 dólares de descuento. Total que el crudo nuestro, la faja, se está vendiendo entre 22 y 24, 25 dólares el barril, por debajo de lo que es el costo de producción. Muchas gracias al economista petrolero Rafael Quiroz, quien nos acompañó en este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa. Será hasta el próximo viernes, donde analizaremos más información que sea relevante para el acontecer nacional. Muchísimas gracias.